Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Ni la muerte podrá vencerla. La palabra del Señor Jesús dice que su iglesia ni la muerte podrá vencerla. Cuando escucho esta palabra, me recuerda en mi ministerio todas las personas que he acompañado en la parte final, cuando Dios las está llamando para ir a la vida eterna. He visto y he estado con familia en Cristo, que he conocido a través de los años y en la parte final, inclusive con cáncer. Ni la muerte les vence, porque Cristo nos acompaña en esa parte final de nuestra vida. He visto gente deteriorada por fuera su cuerpo, pero espiritualmente fuertes en decir: yo voy con el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús, cuando Él dice ni la muerte podrá vencer a la iglesia, habla de que nosotros pertenecemos a Jesucristo y que somos el pueblo de Dios. Amén. Amén. Hoy en este día, el evangelio de este día, el Señor Jesús hace una pregunta a sus apóstoles y les dice: ¿quién dicen quién soy yo? Y los apóstoles, estando con el Señor Jesús, estaban divagando, pensando y diciendo: bueno, dicen que tú eres Elías, dicen que tú eres un profeta, dices que eres alguien que habla acerca de Dios. Y así como esos apóstoles, hay mucha gente hoy en día, cuando se refiere a decir quién es el Señor Jesucristo. ¿Saben por qué batallamos? Porque no tenemos una relación personal con Él, porque no lo hemos aceptado en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra fe como único Señor, Dios y Salvador. Por eso estamos ciegos y por eso muchos creemos en San Fulano, en San Perengano, y decimos: yo soy devoto de San Fulano y de San Perengano, porque no conocemos a Cristo. Porque el que tiene a Jesucristo en su corazón y en su vida, tiene a Dios mismo. Y quien tiene a Dios mismo, no le hace falta nada. Por eso, querido hermano, querida hermana, en donde está Jesucristo, allí está su iglesia. Amén. El que tiene a Jesucristo en su vida, lo tiene todo, incluyendo en los momentos difíciles hasta de la enfermedad. Así que Pedro contestó en el verso 16: tú eres el Mesías. ¿Y qué significa el Mesías? El Salvador, quien vino a rescatarnos, el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo. Pedro, de todos los apóstoles, que eran muchos, eran más de 10, 11 apóstoles y más de 70 discípulos, dice la Biblia, no sabían quién era Cristo. Solo uno dijo quién era, y no lo dijo por sí solo, lo dijo porque Dios Padre, en el poder del Espíritu Santo, lo guió para reconocer y confesar a Jesucristo como Señor. Amén. Amén. Así que si nosotros no tenemos una relación con Jesucristo, no tenemos el poder del Espíritu Santo, quien nos guía hacia Jesucristo. Por eso, el Señor Jesús, al saber que Pedro lo reconoce como Señor, le dice la palabra dichoso.
Y el significado de la palabra dichoso significa bendecido. Le dice a Pedro, tú eres bendecido, porque Dios te ha revelado quién soy yo. Y por eso, Pedro, que representa a toda la iglesia. Pedro representa a toda la iglesia. ¿Se acuerdan de aquel Pedro? Voy a hacer un paréntesis. Ese Pedro que le dijo al Señor cuando dijo, me van a arrestar y me van a matar. Y dijo Pedro, ni Dios lo quiera, porque yo doy la vida por ti. ¿Se acuerdan? Y que en la Biblia dice que hasta sacó la espada y le cortó la oreja al criado de Malcolm, creo, ¿verdad? Ese Pedro. ¿Y saben qué? A la hora de la hora, ¿cuántas veces lo negó? 3 veces. Y a ese Pedro que menciona aquí, dice en el verso 16, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. No está hablando del evangelio literalmente la persona de Pedro, porque todos los apóstoles son importantes, porque todos los discípulos son importantes, porque todo el pueblo de Dios somos importantes. No hay uno mejor ni mayor que nadie. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Quién dijo amén? Amén. Así que cuando Él dice, tú eres Pedro y sobre ti voy a fundar tu iglesia, está hablando del carácter de la persona, de la feligresía. Está hablando de cómo somos como seres humanos, que muchas veces nosotros confiamos más en nuestras propias fuerzas que en la fe en Cristo Jesús. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando se suben a un carro del año se sienten importantes? ¿No les ha pasado que de pronto su cuenta de banco tenía $30 y de pronto tiene 10,000 y se sienten importantes? Porque el ser humano piensa que porque posee cosas tiene poder, y saben que no somos nada sin Cristo Jesús, porque solamente en Cristo Jesús tenemos la victoria. ¿Quién dijo amén? Amén. Así que cuando se refiere a Pedro, se está hablando de cada miembro de la iglesia. Cada uno de nosotros somos constructores de la obra de Dios. Cada uno de nosotros, nuestro nombre debe de ser Piedra Pedro, porque fuimos llamados para construir, no para destruir la obra de Dios. Así que dice en el verso 19, y te daré las llaves del cielo. No literalmente Pedro tiene el poder para dejar entrar a la gente al cielo. Lo que está diciendo el Señor Jesús, que cada miembro de la iglesia se le ha dado una misión, y esa misión es dar a conocer a Cristo Jesús. Y cuando usted da a conocer a Cristo Jesús, cada persona que recibe a Jesucristo recibe las llaves del cielo, porque el que tiene a Cristo Jesús en su vida cambia, porque el que tiene a Cristo Jesús en su vida tiene la promesa de la vida eterna. Amén. Así que usted y yo tenemos las llaves del cielo. ¿Y cuáles son las llaves del cielo? Señalar que Jesucristo es Dios. Señalar que Jesucristo es el único que nos lleva a la vida eterna. Y se imaginan ustedes cuando usted invita a alguien, levante su mano a quien en alguna vez alguien lo invitó a la iglesia. Usted está aquí porque alguien lo invitó. Alguien te invitó a la iglesia. Tal vez Homerito ya no se acuerda porque era un niño cuando llegó aquí, y a él lo trajeron arrastrando. Pero alguien invitó con seguridad a alguien. Yo todavía recuerdo a la persona que me invitó, y ojalá que me esté viendo por la transmisión en vivo. Se llama Luga y Domingo Gómez. Recuerdo la fecha precisa, diciembre del año de 1989, cuando me invitaron a la Catedral de San Mateo. Esa invitación transformó mi vida y la de mi familia, porque la iglesia tiene una misión, y la misión es que tenemos las llaves de la vida eterna. ¿Cuál es esa llave? Nuestra invitación
a que vengan a conocer a Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren ustedes lo que nos dice la primera lectura el día de hoy. La primera lectura del día de hoy es tomada del profeta Isaías y nos dice en el verso 5. Si ustedes lo buscan, por favor, estoy en la página 4 de nuestro programa, tomado de la lectura del profeta Isaías, capítulo 51, verso 5. Dice el Señor: mi victoria está cercana. La victoria de Dios en tu vida está tan cerca que solo requiere que tú le abras tu corazón. Dice: mi acción salvadora está en camino. El auxilio de Dios está buscándote para transformar tu vida. Con mi poder gobernaré a los pueblos. Cuando usted se acerca a Jesucristo, usted se pone bajo la autoridad de Jesucristo. Y cuando usted vive bajo Jesucristo, usted es el pueblo de Dios. Amén. Amén. Miren ustedes, dice que hasta los países del mar esperarán en mí y confiarán en mi poder. Pregunto yo, ¿usted confía en Dios? ¿Quién dijo amén? Amén. Levante su mano el que confía en Dios. Levante su mano el que ha visto el poder de Dios en tu vida. Cuando estabas enfermito en una cama y que no te daban oportunidad, pero Dios dijo que sí. El poder de Dios es grande. ¿Quién dijo amén? Amén. Así que nos está hablando a nosotros y nos pregunta a Dios: ¿ustedes confían en mí? Nuestra respuesta es responder con nuestro corazón, con nuestra acción, porque solo así sabemos, dice el Salmo 138 hoy en el versículo 9. Si lo buscan, versículo 9 dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Es de bondad o de maldad? De bondad, siempre bueno. Todo el propósito que Dios tiene para nosotros va a ser bueno. Por ejemplo, aquí yo tengo muchos jovencitos que están estudiando y tienen un propósito. Algunos veterinarios, algunos doctores, algunos profesores. ¿Y cuál es el propósito de Dios para nosotros los adultos? Busquemos ese propósito. Busquemos ese propósito, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y recordemos que la misericordia de Dios siempre está con nosotros. ¿Quién dijo amén? Amén. Como dije al principio, donde está Cristo, está su iglesia. Y donde está la iglesia de Cristo, está Jesucristo. Por eso, usted y yo fuimos llamados para confiar en Dios, para confiar en las riquezas de Dios. Y no estamos hablando de riquezas materiales, estamos hablando de riquezas espirituales. Estamos hablando de la presencia de Dios, que cuando nosotros más lo necesitamos, más cerca está de nosotros. Pero también nosotros como iglesia estamos llamados a conocer los caminos de Dios. ¿Y cuáles son los caminos de Dios? Siempre hacer el bien sin mirar a quién. Y recordemos que uno de los grandes mandamientos es poner a Dios sobre todas las cosas y amarnos todos como hermanos. ¿Amén? Amén. Por eso la iglesia, que somos todos, es una iglesia que enseña, es una iglesia que educa, es una iglesia que adora, es una iglesia que alaba a Dios, que sirve a Dios. Ustedes ven, hay unos arreglos florales hermosos para la gloria de Dios. Alguien los tuvo que arreglar, no se hicieron solos. Ustedes ven, hay una alabanza acompañada por un órgano, porque hay un pueblo que alaba a Dios. Hay tantas cosas que hacer para la gloria de Dios. Todos nosotros somos la iglesia, el pueblo de Jesucristo.
Somos las piedras que construirán las vidas de nuestros hijos. Así como aquí está una pareja que hoy veo por primera vez con sus dos varoncitos. Algún día estarán sentados junto donde están mis acólitos que también llegaron chiquitos, o estarán como Homerito que ya está en la carrera de medicina. Porque siempre el que se acerca a Cristo Jesús, su vida es transformada. Y la iglesia tiene una misión. ¿Quién dijo amén? Amén. Nos ponemos de pie y alabamos a Dios con el himno En Jesucristo afirmamos. Himno 206.